¿Queda otro más?, dice un policía mirando la lista con cansancio. Es el último chico que queda, dice el detective. Señor Santaolalla, llamando al joven a la sala. El joven entra a esta y se sienta. Necesitamos que en este interrogatorio diga todo lo que vio el día 23 de junio a las 1:10 horas, le dice el detective. Preferiría que me llamaran por mi nombre. Franco, no me agrada mi apellido, protesta el joven. Jamás pensé que este viaje terminaría así, piensa el joven en su mente. Una semana atrás. Hijo, levántate que tenés que desayunar, así te vas a la estación, llama a la madre de Franco. Ya voy, mamá, le dice a su madre, mientras se quita la lagaña de los ojos. Me voy, exclama el joven a sus padres mientras alza sus bolsos. Cuídate, hijo, dice la madre con tono de preocupación. Yendo a la estación, el joven se encuentra con su amigo de la infancia, Lautaro. Come libros, ¿todo bien?, grita Lautaro desde la parte de atrás, llamando a Franco. Testosterona adelante, todo bien, che, le dice a su amigo en tono bromista. ¿Y tu novia?, pregunta Franco. Le mandé mensaje, me clavó el visto, pero seguro ya debe estar allá, contesta. Sí, seguro, siempre fue bastante puntual ella, le responde Franco. Ya llegando a la estación, los jóvenes logran ver una silueta en la entrada de esta. ¿Podrían apurarse? Están llegando tarde, grita una persona. Vamos a apurarnos, dice el autor al escuchar la voz, acelerando ambos el paso. La persona que gritaba desde la estación era el profesor Pérez, el encargado de la excursión, un hombre muy impulsivo, irrespetuoso y condescendiente con los estudiantes, responsable de la expulsión de varios de estos y de igual manera de los reprobados sin oportunidad de ingresar a la universidad, lo que generó un rencor colectivo de los estudiantes hacia él. Unos minutos más tarde y nos hubiéramos ido sin ustedes, reclama el profesor. Lamentamos la demora, veníamos hablando en el camino, le responde Franco. El profesor mira mal a los jóvenes y va a organizar la salida del curso. Después de esto se reúnen todos los jóvenes y comienzan a subir al tren que los llevará al lugar de su excursión. Un campamento ubicado en los bosques andinos patagónicos cercanos a Bariloche. Siempre enojado el profesor, vos, ¿no?, dice una joven a Lautaro. Estabas acá, me clavaste el visto vos, responde Lautaro. La chica con la cara de Lautaro era Delfina, la novia de este hace más de un año. Una chica muy atractiva, popular entre sus compañeros y que nunca destacó en lo académico, aunque no tenía problemas en cuanto a lo escolar. Sí, perdón, me quedé sin datos, por eso no te respondí, dice Delfina. Bueno, dale, añade Lautaro sentándose con ella. Luego de unos minutos con el curso ya en sus lugares, el tren anuncia su partida hacia Bariloche. Franco se encontró en un asiento apartado de los demás, mientras que Lautaro y Delfina se sentaron juntos más adelante. El joven pensó que podría tener un viaje tranquilo. Sin embargo, un joven se acercó a Franco. Che, fantasma, teneme el chicle, escupiéndole el joven el chicle a Franco. Qué infame que sos, Fernando, le responde Franco muy enojado. Fernando siempre fue la oveja negra del curso, una persona muy molesta. Repitió 2 veces por peleas con otros alumnos y de las 2 veces por la firma del profesor Javier, ocasionando en Fernando un odio al profesor. Ja, 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 ja. Fernando se va a carcajadas del asiento de Franco. Luego de algunas horas, el tren se iba acercando a su destino. Con esto se empezaban a observar cada vez más árboles, hasta que de repente, por la ventana, se empiezan a ver miles de estos árboles verdes, en su mayoría retorcidos, que son lo que muestran la dureza del paisaje, torturado por las heladas que caen en invierno. Inviernos crudos que fatigan al estar vivo, de estar muerto, con frío en vez de sangre, con frío que sonríe insinuando por las aceras apagadas. De fondo se escuchaba el conductor avisando el arribo del tren a la estación del pueblo que se encontraba dentro del bosque. Llegamos a la estación, todos agarren sus cosas y bájense, gritaba el profesor mientras pasaba por los asientos avisando. Al final llegamos, dice el autor con un tono de alegría por el largo viaje. Franco se levanta de su asiento, agarra su equipaje y de repente es empujado de la puerta del tren por Fernando, cayendo al piso y lastimándose. Fernando, no puede ser tan molesto, flaco, dice Franco mientras se levanta y agarra sus cosas, mientras que Fernando, riéndose con sus amigos, sigue derecho. ¿Estás bien?, pregunta el autor mientras ayuda a levantarse a Franco. Sí, estoy bien. Qué insufrible que es Fernando, que gana de matarlo a piñas, le responde Franco muy enojado. Luego de unos minutos, el curso se aleja del pueblo y llega a un complejo de cabañas en lo profundo del bosque, muy alejadas del pueblo y de todo, un lugar pacífico y algo tenebroso. Los alumnos se fueron a sus respectivas cabañas a acomodarse y desempacar sus cosas. La excursión duraría una semana y en la cabaña donde estaría Franco, aparte de algunos jóvenes, se encontraba Lautaro, lo cual hizo que Franco se encontrara más a gusto. Bueno, en 20 minutos nos vemos todos en el centro del complejo, en la fogata, dice el profesor cabaña por cabaña. Bueno, ya lo escuchaste, vamos yendo, dice Lautaro a Franco ya saliendo de la cabaña. Nos reuniremos para organizar el paseo que vamos a hacer, cuenta el profesor del curso. Luego añade, hay 5 senderos que llevan a lugares diferentes con importancia a la investigación que haremos. A lo largo de la semana vamos a recorrerlos todos. Para hacerlo más rápido nos dividiremos en 2 grupos de 7. Los grupos se conformarán de 5 estudiantes y un responsable. El primer grupo será Lautaro, Delfina, Fernando,
Genial, protesta Lautaro. Vilma, Franco y yo como responsables del grupo. Y el grupo 2 será... Bueno, por lo menos está Lautaro y Delfín en el grupo, dice Franco. Los jóvenes se preparan para recorrer el sendero y comienzan a caminar. Se trata de un sendero de unos 5 kilómetros que termina en un río con algunas pendientes a un lado del camino. Los jóvenes ya habían recorrido unos 3 kilómetros, en los que avistaron varios animales, aves y algunos árboles y plantas. Dios mío, ¿por qué tan largo?, protesta Franco. Santolaya, no te quejes y habla bajo, responde el profesor. Sí, mejor cállate, come libros, añade Fernando. Vos también haces silencio, Fernando, solo viniste para molestar todo el camino, le dice el profesor Fernando. Yo hago lo que quiero, me importa poco y nada lo que me diga un fracasado como vos, le responde Fernando. Me parece que no te ubicas, eres tú el fracaso y no es muy bueno para nada, que solo asiste al colegio porque su padre que le obliga. Y como tu madre les abandonó, le debe hacer caso, responde el profesor. Se terminó, grita Fernando furioso. En ese instante agarra al profesor del abrigo y le empuja por la ladera del camino. ¡Ah! Grita el profesor mientras rueda por la ladera del camino hasta que deja de hacerlo. ¿Qué hiciste?, dice Delfina. Tenemos que revisar que esté bien, añade Franco. Los jóvenes corren bajando la ladera para revisar al maestro, a excepción de Fernando, quien queda estoico en el sendero observando. Vamos, tenemos que ver que esté, exclama Lautaro. Está muerto, dice Franco impactado por lo que veía en sus ojos. No puede ser, añade Delfina. El grupo, horrorizados por lo que vieron, comienzan a discutir qué es lo que iban a hacer. Pero de pronto Fernando alza la voz. Si llamamos a la gorra nos van a mandar a todos a la cárcel, exclama Fernando. ¿Nos mandarán? Si fuiste vos el que lo empujó, dice Franco. Tranquilamente puedo decir que todos fuimos partícipes, así que es mejor que me hagan caso, responde Fernando. Creo que tiene razón, Frank. Somos muy jóvenes para ir a la cárcel, le dice Lautaro a Franco muy asustado. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunta Delfina aterrorizada. Fernando, al escuchar esto, les presenta a los chicos un plan maquiavélico, que consiste en esconder al profe y llamar a la policía, diciéndoles a estos que no saben de su paradero, y después de que los interroguen, ellos volverán a donde está el cadáver del profesor y lo tirarán al lago. Así, se les dificultaría poder encontrarlo y lo darían por desaparecido. Ok, si todo sale mal, le diremos que fuiste vos, le recriminará Franco a Fernando. No saldrá mal, responde Fernando. Ya habiendo escondido el cadáver del profesor y llamado a la policía, estos comienzan una investigación, procediendo a llamar a todos los que estaban en el grupo del profesor para ser interrogados, respondiendo todos los chicos lo mismo, que el profesor se fue por otro sendero y se perdió. La policía les creyó y cada uno de los chicos fueron a sus respectivas casas, aún asustados y con cierta repulsión a ellos mismos por lo que hicieron. Después de unos días, Fernando llama al grupo para terminar con el plan. Los chicos fueron a donde estaba el cadáver del profesor para poder llevarlo al lago. Tanto Delfina como Vilma estaban asqueadas y aterrorizadas por el cadáver, apartándose de los chicos que estaban llevando al profesor entre los tres. Ya en el lago, el grupo de chicos tira el cadáver del profesor, despidiéndolo con llantos por lo que hicieron. Franco solo podía pensar en lo que pasó, y de la nada el fuerte viento gritaba a sus oídos, un viento realmente frío y, sobre todo, incómodo. Costaba pelear contra él, pensaba, y de pronto él empezó a escuchar otro ruido. Suenan unas sirenas de fondo.